libro, ¿no? Es el libro Open, las memorias de Andrea Agassi. Muy bueno. Yo creo que es bueno, Sí. pero como otros libros que yo tengo en casa, Sí. creo que no lo voy a leer. Es que, de Pero ¿y verdad, entonces por qué te lo compras? me lo compré porque me pareció muy bueno. Y como era Papá Noel, digo, pues ya está, perfecto. Sí. Y todo cuadraba y ¿Te me lo lo compré. volviste para regalo y todo? No, es que yo me hago, el rollo es que yo me hago mis propias ilusiones cuando me compro libros. Yo los libros, ya lo conté aquí en el programa, me los compro a saco y muy ilusionado. Sí. Cada vez que veo un libro y yo por lo que sea me imagino lo que hay dentro de ese libro, digo, mira lo que yo necesitaba. Y miro el libro, ¡fóllame la mente, fóllame la mente! Voy a ser otra persona gracias a ti. Y con este libro me imaginé, claro, lo que yo necesito es autosuperación, disciplina, dejarme de la mierda esta y recuperarme. Y digo, qué mejor que un deportista como Andrea Agassi. Sí. Esta fue y yo no lo voy a leer, pero como otros libros que yo me he comprado ¿En qué su momento día, te diste cuenta que no te lo ibas a leer? en cuanto yo ya sé que no lo voy a leer, pero es que a lo que voy es que no lo necesito leer, Claro. porque el bien que me va a hacer este libro ya me lo ha hecho. Ya te lo ha hecho. O sea, yo me he imaginado lo que está Igual dentro te de lo este lees libro. y te decepciona. Y igual me decepciona. Claro. Y por eso pensaba que era buena idea Muy buena. empezar con este libro hoy en el programa de la vida moderna. ¿Qué es este? Quizás una nueva sección. Gracias por recordar qué programa es. Claro, ha dado la casualidad que estamos en este programa. Una Podría ser el sección de que se Delfino, titule joder. Reseñas de libros que compré y no voy a leer. Hoy Open.